En el siglo XII, la agricultura mejoró gracias a la influencia musulmana, a la rotación trienal y a las mejoras de las herramientas. Esto hizo que la población creciese 30 millones de personas en Europa en solo 300 años. Como aumentó la agricultura y la población, también creció la artesanía y el comercio. El nuevo comercio internacional juntó Europa, el Imperio Bizantino y el Lejano Oriente con rutas comerciales. También los mercaderes empezaron a reunirse en ferias. Con el aumento del comercio aparece la banca, quien realizaba préstamos, pero con comerciantes de tantos lugares distintos, sus monedas no siempre valían, por lo que apareció la figura del cambista. En el siglo XIII los artesanos trabajaban en talleres pequeños en su casa, pero se empezaron a agrupar en gremios para ayudarse entre ellos. Cada gremio tenía sus normas, las cuales controlaban los materiales usados, el número de trabajadores o el precio de los productos. Además, tenía ventajas como ayudas a sus miembros enfermos o a sus familiares. Estos gremios se agrupaban en la misma calle. Los artesanos tenían que pasar por 3 etapas. Primero eran aprendices, no cobraban y vivían en casa del maestro. Después eran oficiales, quienes ya cobraban, y al final se convertían en maestros, quienes tenían un taller, las herramientas y los materiales. Aunque al principio para convertirse en maestro tenías que hacer una obra maestra, con el tiempo simplemente lo heredabas. Además, las mujeres en los gremios eran pocas y normalmente viudas. Entre los siglos XI y XIII, las ciudades crecieron debido a 3 factores. Con las nuevas técnicas agrícolas, hacía falta menos trabajadores en el campo, así que la gente se mudó a las ciudades. Además, también huían de los señores feudales, y es que si los campesinos pasaban un año en la ciudad, dejaban de ser sus siervos. Y también, como los comerciantes se fueron a la ciudad, los mayores mercados eran allí. Además de volver a ciudades antiguas, se crearon nuevas en las rutas de comercio. Las ciudades se convirtieron en centros religiosos, políticos y económicos con sus propios fueros y ayuntamientos. Como las ciudades estaban muy pobladas, había gente de todas las religiones, pero con una mayoría cristiana, por lo que vivían en barrios separados. También tenían sus normas, su justicia o sus mercados, e incluso no se dejaba entrar a los gremios a los no cristianos. Las religiones vivían en paz hasta que en el siglo XIV los cristianos empezaron a perseguir a los demás y a ejecutar o expulsar a los que no se convertían al cristianismo. Entre los siglos XI y XIII, como la gente abandonó los pueblos, los monasterios perdieron importancia. Por otro lado, con el aumento de la población, los monarcas necesitaban más trabajadores, por lo que se crearon las escuelas urbanas. Estas escuelas quisieron defender sus privilegios y así nacieron las universidades. Con este aumento de la cultura, llegó el desarrollo arquitectónico y nuevos géneros literarios, además de redescubrir obras filosóficas antiguas como Aristóteles. Pero como la mayoría de la población no sabía leer, los juglares recorrían las ciudades recitando canciones sobre estos libros. Si la gente abandona los feudos y se van a las ciudades, el poder también se va de los señores feudales a los reyes, por lo que las monarquías se reforzaron. Con el aumento de la economía, los impuestos subieron y el rey pudo tener un ejército propio. Además, los reyes también supieron rodearse de burgueses y matrimonios concertados para ampliar su territorio. Y para quitarle poder a los nobles, los reyes empezaron a crear cortes y parlamentos, quienes controlaban los impuestos y los gastos. En esta época hubo muchas disputas por el trono, y es que 2 o más personas se enfrentaban por la sucesión de la corona cuando el rey moría sin heredero. Y si no, los reyes se solían enfrentar por territorios para expandir su poder. Otras guerras fueron las religiosas, y es que en el siglo XV llegó a haber hasta 3 papas distintos en el llamado Cisma de Occidente. Tras el crecimiento de los siglos XI al XIII, en el siglo XIV llegó una gran crisis de hambre, de guerras y sobre todo de peste negra. Con el aumento de la población, muchos terrenos no podían producir más comida, además de que parte de ellos se dejó de usar para los alimentos y se usó para el textil. Si a esto le sumas unas tormentas a principios del siglo XIV que estropearon bastantes cultivos, nos encontramos una subida de los precios que la gente no pudo pagar. Como hubo tantas guerras, muchos campesinos fueron llamados al ejército, por lo que nadie pudo trabajar el campo, así que la producción bajó y con ella los ingresos. La solución de la monarquía y la iglesia: subir más los impuestos, enfadando a la población y explotando revueltas. Además, entre 1347 y 1352, la peste negra se expande por Europa, matando entre 20 y 25 millones de personas, sobre todo en las ciudades, donde persiguieron a los judíos, a quienes culpaban de la enfermedad.
El gótico nace en Francia y su mejor ejemplo son las catedrales. Estas tenían los muros más altos y más delgados, y en ellos había vidrieras y rosetones. Pero para hacerlos más altos usaron arcos apuntados y bóvedas de crucería, sujetados por contrafuertes y arbotantes. La pintura también cambió. Los temas eran siempre religiosos, pero también había retratos. Los pintores buscaban el realismo con fondos sencillos, expresiones y movimiento, además de muchos colores y pintura dorada. Las esculturas abandonan la rigidez románica y se humaniza la figura. Los personajes se relacionan entre sí con gestos, eran policromados y aparece la línea curva.